Buenas tardes, amigos y colegas a la vez. En esta oportunidad me place presentar al doctor Arnaldo Carrillo Gil. Como casi todo en el Perú conocemos y también en el extranjero, el doctor Arnaldo Carrillo es especialista en geotecnia, el tema de suelos. Como ustedes saben, mi programa va dirigido a la especialidad de los pavimentos, y dentro de esto, como todos conocemos también, es muy importante el tema de los suelos, ¿no? Porque ustedes tiene que estar cimentado sobre suelos que realmente respondan a las expectativas de los esfuerzos que se generan en ellos. Ingeniero Arnaldo Carrillo, muy buenas tardes. Tenga en primer lugar mi agradecimiento por haber tenido la bondad de venir a nuestros estudios de RTV CIP Lima y poder conversar un poco de lo mucho que usted conoce del tema de geotecnia, y básicamente ahora orientado a lo que es el tema de los pavimentos asfálticos. Entonces, quisiera que en primer lugar usted nos haga una especie de introducción en cuanto a la importancia de los suelos, específicamente en los temas de los pavimentos, ya sea urbanos o rurales, ¿no? Bien. Bueno, en primer lugar, mi agradecimiento también por esta entrevista y sobre todo contigo, que gracias, no tomé mucho tiempo. Gracias. Y bueno, mi tema es el comportamiento geotécnico de pavimentos urbanos y de carreteras, ¿no? Es decir, las condiciones bajo las que estamos considerando el material geotécnico, que es suelo, como apoyo de los pavimentos, tanto urbanos como de carreteras. Nosotros los ingenieros civiles sabemos que un pavimento no es solamente la superficie de rodadura asfáltica o de concreto o de cualquier otro tipo, sino es toda una estructura, y eso a veces no se toma en consideración, lamentablemente, por algunas personas que no son especialistas y a veces ni siquiera ingenieros civiles. Entonces la situación es esa. Lo más importante es que entendamos qué cosa es un pavimento. Un pavimento es un... Doctor, un poco que haga una pequeñísima intervención. Esto implica que una recomendación importante, que es la que se genera de su comentario, es que necesitamos que nuestros ingenieros estén debidamente especializados en lo que es el diseño de los pavimentos asfálticos, ¿no es cierto? Para lograr un buen diseño. Así es, y sobre todo pues que no se, en muchos casos, que no se cambie la idea de lo que es un pavimento. Yo tengo una anécdota de que en una oportunidad llegó a mi oficina de consultoría un especialista que no es ingeniero civil, y entonces me dijo que él consideraba que el pavimento era un tarrajero. ¡Ah, caramba! Entonces, definitivamente, pues, un error, pues, para nosotros los garrafal, pero totalmente, era por falta de conocimiento. Fuera de todo. Así es. Entonces, con la figura que vemos, si la mostramos, tenemos que el pavimento está formado, en primer lugar, por una carpeta, que es la superficie de rodadura que todos vemos, y que muchas veces se cree que ese solamente es el pavimento. No, el pavimento tiene capas, por ejemplo, de base, la que sigue, que está diseñada para soportar adecuadamente las cargas y distribuir esfuerzos a las capas subyacentes en forma adecuada. Después de ello tenemos otra capa, que es la subbase, que se encarga de transmitir esfuerzos a la capa de subrasante, o sea, al apoyo. Transición entre base y subrasante, reducir efectos de cambios volumétricos y rebote elástico en el caso de tuberas, y reducir costo del pavimento. Y finalmente viene la subrasante, o sea, lo que nosotros consideramos es el apoyo, o sea, la cimentación del pavimento. Y eso es lo que esencialmente voy a tratar ahora, como un material de los pavimentos. Claro. En realidad viene a ser la mejora, digamos, del suelo en muchas oportunidades para poder lograr un mejor comportamiento estructural más que todo el mismo, ¿no? Bien, ingeniero, muy interesante el tema de lo que es la definición, en todo caso, de los pavimentos y la importancia del suelo en ello. ¿Cuáles serían, en todo caso, las condiciones en cuanto al apoyo del que usted hablaba en sí, ¿no? Bueno, lo primero que tenemos que hacer son ensayos de laboratorio. O sea, nosotros tenemos que ensayar el suelo, tanto en el laboratorio como en el campo, de tal manera de establecer qué condiciones de resistencia y de formación tiene, para poder soportar adecuadamente las cargas que le vamos a imponer. Esos ensayos
se hacen en el laboratorio bajo normas que hay normas peruanas y también usamos las normas ASTM, o sea, las normas americanas, y que naturalmente indican un procedimiento de cómo se hacen los ensayos. O sea, en todos los casos los ensayos tienen que ser iguales, ¿no? O sea, si tenemos que diseñar un pavimento, tenemos que tener un ensayo de CBR, por ejemplo, que es el California Building Ratio. Entonces, o sea, razón, soporte, California. Y eso es lo que nosotros hacemos en el laboratorio. Ahora, desde mi punto de vista y de experiencia, yo siempre recomiendo que se hagan ensayos de campo, muchos ensayos de campo, y naturalmente algunos ensayos de laboratorio. No es que yo no sea partidario del laboratorio, sino que en muchos casos hemos encontrado que hay una gran diferencia entre lo que es resistencia del suelo en el laboratorio obtenida bajo normas específicas y lo que realmente encontramos en el campo. En el campo, en realidad, tenemos todo el medio ambiente, todas las condiciones de temperatura, lluvia, cambios que se producen y que no los tenemos en el laboratorio. O sea que efectivamente es una representación de lo que va a suceder, digamos, en el terreno. Así es. Entonces, una cosita ahí, ingeniero, ya que estamos entrando un poquito en el tema de fondo. Como nosotros sabemos, el pavimento tiene diferentes capas, que ya usted lo ha explicado, y como sabemos también el punto de aplicación del esfuerzo, digamos, compresional, ¿cierto? Es a nivel de su rasante, que es el tema que justamente está tratando, ¿no? Y claro, es muy importante dentro de ello el tema del CBR, que sin embargo ahora ya los nuevos diseños, digamos, no tan buenos diseños, no tan nuevos diseños, como es Ashton 93 o el MLC del asfalto, ya no consideran, digamos, el CBR como parámetro de diseño específico dentro de él, sino más bien el módulo resiliente, ¿no es cierto? Y entonces, de ahí, pues lógicamente, que este suelo tenga la capacidad de soporte que permita responder, digamos, soportar, ¿no es cierto?, el pavimento. Sí, con respecto a eso, el problema siempre es con el CBR. El módulo resiliente, como nosotros sabemos, pues para obtenerlo se necesita equipo especial que a veces no hay al menos en Perú todavía no tenemos. O sea, porque son equipos triaxiales a cargas repetidas. Entonces, el módulo dinámico, que es en este caso resiliente, tenemos que obtenerlo en base a CBR. Así es. O a fórmulas. Correlaciones, digamos. Correlaciones, que es lo que estamos haciendo actualmente, pues no tenemos otra posibilidad también, ¿no? Entonces, bajo esas circunstancias, siempre tenemos que recurrir a CBR, claro, ¿no? Que es algo que nosotros... El dato originario, digamos, ¿no? De repente sí, ahí tratar de buscar muchas correlaciones como para los amigos que nos están escuchando, ¿no es cierto? Porque hay diferentes metodologías, ¿no? Y buscar correlaciones que de repente permitan acercarnos lo más al suelo, si es un limo, una arcilla, ¿no es cierto? De tal forma que los valores que podamos, porque siempre hay como usted me explicaba, el problema, ¿no?, de que a veces no es tan representativo los valores que obtenemos, porque justamente esas correlaciones no son muy precisas. Sí, son cuestiones empíricas y a veces obtenidas pues en suelos o en regiones que son completamente diferentes a las nuestras. Cierto. Pero a veces no tenemos pues otra herramienta a la que tengamos que recurrir. Por eso tenemos que hacer, y vuelvo a repetir, yo siempre hago, además de los ensayos de laboratorio, ensayos de campo. Ya. ¿No? Por las experiencias que he tenido. Por ejemplo, en los suelos de selva, hacemos un ensayo de CBR en el laboratorio y encontramos un valor de 30%. Vamos al campo y tenemos una cantidad de agua permanente, de forma natural, que suma el 20%. Entonces el CBR en el campo, en la realidad, ya no es 30%, sino es apenas 4 o 5%. Son condiciones totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Por eso hay que verificar siempre, y eso es lo que recomendamos, la recomendación que se verifique siempre las condiciones del CBR en el campo. Correcto, doctor Carrillo. Y en cuanto a los mecanismos de falla, ¿no?, si vamos entrando un poquito más así, ¿podemos continuar por acá? Sí. Aquí en esta figura, por ejemplo, se muestra el ensayo CBR de campo, y un equipo que le llamamos CBR dinámico. O sea, podemos obtener rápidamente un valor de CBR
in situ, claro. Levantando este peso y dejándolo caer, y hay un vástago que se introduce dentro del suelo. Luego lo medimos con un aparato especial y establecemos por medio de fórmulas el CBR. O sea, es una cuestión empírica que se usa mucho en Brasil y que para comprobaciones rápidas es muy útil. Que es muy importante porque es en el lugar de la zona. Así es. Luego también nosotros hacemos pruebas de carga, ¿no? Aquí se puede ver cómo con una placa circular estamos haciendo pruebas de carga. Y también en algunos casos hacemos información deflectométrica, o sea, con la viga Benkelman, o también con equipos que ya son más modernos, que se pueden manejar. Bajo esas circunstancias, todos estos valores nos dan el comportamiento de resistencia y deformación del suelo, y con ello hacemos los diseños. Ahora, con respecto a la exploración de campo, es muy importante que la exploración de campo se haga lo más completa posible, porque a veces por cuestiones de economía o por cuestiones de costo no se hace una exploración adecuada. Actualmente nosotros estamos empleando lo que se llama el georradar, o sea, es un sistema que permite rápidamente, jalándolo con una camioneta o con una persona, un aparato que emite ondas electromagnéticas al terreno y establece condiciones del pavimento o de la subrasante, de las diferentes capas que hay debajo. Establece inclusive la condición del nivel freático, de humedad. Entonces, eso es lo que nosotros ahora estamos usando en diferentes cuestiones de información. Este es el aparato que usamos ahora, ¿no? Está tractado por una persona, se mueve en el sentido que uno necesita. Este es el sistema que mide la información, y se va viendo el perfil. Por ejemplo, en esta pantalla se va viendo el perfil del suelo, ¿no? Automáticamente, o sea, la estratigrafía del suelo, digamos, y las condiciones que puede estar presentando de humedad o de diferencia de compacidad, inclusive hasta la profundidad que uno necesita. Entonces, bajo esas circunstancias, la información que tomamos en el campo es la mejor y podemos diseñar con más seguridad directamente el pavimento, ¿no? Esas son las condiciones que normalmente debemos establecer el suelo. Otro es el control de calidad. El control de calidad es muy importante establecerlo en las terracerías y en las condiciones en que se encuentre el suelo trabajando. El control de calidad lo hacemos con diferentes sistemas, inclusive ahora hay un sistema con radioisótopos que permite rápidamente también con ondas establecer las condiciones de humedad. Estos estudios pues son muy importantes y obligatorios, ¿no? Porque las diferencias de los suelos a veces son muy marcadas, digamos, en distancias cercanas, ¿no? Por ejemplo, Lima, ¿no? Lima es una ciudad lógicamente ya bastante grande, pero tenemos diversidad de suelos. Entonces, pienso que posiblemente un diseño que, por ejemplo, se va a hacer para Los Olivos o San Martín de Porres en la zona norte de Lima, va a ser diferente al que se puede hacer en Chorrillos o en La Molina, donde la calidad de los suelos es totalmente diferente, ¿no? Y en distancias pequeñas. Entonces, lo que usted está comentando es muy importante porque tendríamos que hacer los estudios que correspondan y en función de eso saldrá el diseño. Así es.